Muy bien, ya estamos en comunicación con Pablo Mainer, él es fundador de la ONG Hablemos de Bullying y parte de Alianza Anti-Bullying Argentina. ¿Cómo estás, Pablo? Te saludamos aquí, Pablo, Natalia y Jorge desde UTEDIC en directo. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Buenas tardes. Buenas ¿Qué tal? tardes, Bienvenido. ¿Cómo estás, Pablo? Gracias por el Gracias. tiempo. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, ¿nos escuchás bien ahí? Sí, perfecto. Excelente, excelente. Bueno, gracias por pasarte un ratito. Vamos a hablar de esto que está... lo hablábamos al principio del programa, ¿no? Algo como se está utilizando de manera casi natural últimamente, ¿no? En redes sociales sobre todo se potencia mucho. En el trato diario creo que ha existido toda la vida, pero las redes sociales vinieron a potenciar mucho lo que es el bullying. Y inclusive en estamentos oficiales, gubernamentales, ¿no? En la discusión política, en la construcción de ideología, ¿no? Lo vemos claramente, inclusive de la mano del primer mandatario, ¿no? Entonces es algo que tenemos que, de alguna manera me parece que tenemos que charlar, y qué mejor que hacerlo con vos en este caso, Pablo. Para empezar me gustaría que nos comentes qué es la Alianza Anti-Bullying Argentina y la ONG, Bueno, obviamente, Daniel, Hablemos de Bullying, ¿no? tal. Bueno, nosotros fundamos la ONG Hablemos de Bullying en el Ujú. año 2018. Sí. Nosotros somos de la provincia de Santa Fe. En aquel año hubo un suicidio en nuestra ciudad a raíz de un caso de bullying. Y bueno, éramos un grupo de amigos, docentes, psicólogas, que bueno, ese caso nos impactó mucho. Inclusive veíamos en el consultorio, nuestras amigas psicólogas veían adultos que tenían todavía secuelas de lo que habían sufrido en la escuela, ¿no? Entonces dijimos, bueno, che, algo hay que hacer. Empezamos a cranear y dijimos, bueno, hagamos una asociación civil. En poco tiempo armamos un equipo, viajamos a Buenos Aires para, bueno, conocer a algunas organizaciones que ya venían trabajando en el tema. Nos empezamos a especializar y bueno, fundamos esta organización que bueno, que ya tenemos 6 años. Y luego de la pandemia empezamos en este trabajo en red a sentir que había una necesidad de unir fuerzas para poder llegar a estamentos más altos, para poder golpear algunas puertas. Fuimos convocados en su momento por el Congreso de la Nación, la Cámara de Diputados, y ahí decidimos formar la Alianza Anti-Bullying Argentina, que somos 6 organizaciones que trabajamos en la temática, ¿no? Así que bueno, la semana que viene es el Día Internacional de Lucha contra el Bullying, el que establece UNESCO. No es el de mayo que está instalado popularmente. Hace 3 años UNESCO estableció un día a nivel internacional, así que bueno, estamos trabajando a full para la semana que viene. Vamos a hacer una serie de vivos sobre la temática durante todo el día, así que los invitamos a los oyentes a que se puedan sumar al Instagram de la Alianza Anti-Bullying Argentina. Buenísimo, hoy vamos a recordar después las redes sociales. Pero para empezar un poquito, Pablo, que nos comentes, es difícil decir si aumentó o disminuyó el bullying, porque entiendo que estos 6 años fueron de relevamiento, de encuentro con otras organizaciones, de trabajo en red, y que de acá a un tiempo un poquito sabremos si el trabajo o si la concientización tiene algún efecto, ¿no? Pero podrías decirnos cómo está hoy por hoy el trabajo del bullying, si está, digamos, si está en agenda en los colegios, en las organizaciones, en los clubes, en los puntos de encuentro de la sociedad. Bueno, lo que sí podemos decir es que más allá de que nuestra experiencia tiene 6 años, hay mucha investigación al respecto, ¿no? En los países del norte, europeos, ya hace 40 años que se viene investigando el fenómeno del bullying. En Latinoamérica un poco menos, pero ya tenemos un recorrido, ya empieza a haber evidencia científica, sobre todo lo relacionado, ¿no? a la salud mental, sobre todo también a cuáles son los dispositivos más efectivos para prevenir y bueno, y qué hacer ante un caso de bullying. Así que hay mucho avance en relación a eso. Es un fenómeno muy difícil de medir, ¿no? Como para decir, bueno, aumentó, no aumentó. El bullying existió siempre. Bueno, lo que estaría bueno es que podamos determinar cuál es el fenómeno del bullying. Y si querés después lo distinguimos Ujú. con lo que nombrabas al principio de las redes sociales, ¿no? El bullying es un hecho de violencia, ¿sí? Es sostenido en el tiempo, no es un hecho aislado, no es un conflicto aislado, no es una pelea
aislada, no es una burla, es sostenido en el tiempo, hay una intención de generar daño hacia el otro, se da una relación de poder, ¿no? De percepción de poder, uno se siente más poderoso que el otro, y en el tiempo esto empieza a causar efectos en la salud mental de aquel niño, niña o adolescente que sufre, ¿no? Esto es importante decirlo porque, bueno, conflictos, problemas, va a haber siempre, tienen que ver con la convivencia, con compartir, ¿no? El conflicto es algo normal. En el caso del bullying es un fenómeno donde eh, justamente cuando nosotros empezamos a ver ciertos conflictos en la escuela, es el momento de actuar para prevenir, porque muchas veces esos pequeños conflictos empiezan a escalar y se pueden transformar en bullying. El bullying también tiene otra característica que es muy silencioso, ¿sí? Los chicos que se animan a denunciar que, bueno, una persona descubre que está sucediendo este fenómeno, ya es un poco tarde, ¿no? Porque pasó un tiempo, porque empezamos a ver las secuelas a la salud mental, porque el chico se animó, por fin, o los compañeros se animaron a denunciar esa situación. Entonces es un fenómeno bastante complejo, es violencia y hay que trabajarlo desde ese punto de vista. Hoy en día también viene lo que es el ciberbullying, ¿no? Los estudios demuestran que el 80% del ciberbullying se inicia de forma presencial, es decir, hay una conexión, por lo tanto, esta frase que muchas veces escuchamos en la escuela, bueno, pasó en las redes, no, hay una responsabilidad institucional porque muchas veces ese bullying nació de forma presencial y se trasladó a las redes sociales. Y después tenemos otro fenómeno, que es el fenómeno del hate, que es el fenómeno de los trolls, que es otro fenómeno totalmente distinto, donde lo estamos viendo muy exacerbado últimamente, como decís vos, inclusive desde niveles institucionales altos como nuestro presidente, donde, digamos, se ataca a una persona por alguna cuestión, por alguna opinión política, por alguna característica y demás. Esta sensación, ¿no?, de impunidad, de lo que yo escribo en las redes, no me hago cargo, muchas veces también desde el anonimato, ¿no? Entonces se genera todo un fenómeno que obviamente influye también en el fenómeno nuestro que trabajamos con los chicos del bullying, porque se empieza a normalizar un tipo de discurso, ¿no? Un tipo de comunicación. Entonces estamos en un momento bastante complejo con relación a eso, pero el bullying existió siempre. El tema es que antes no tenía nombre, mucho menos en Latinoamérica, no estaba identificado el fenómeno. Antes le decíamos agarrar de máquina, agarrar de punto, pero el bullying en sí existió siempre. Lo que pasa es que ahora, bueno, se habla, está sobre la mesa, se empieza a problematizar y demás. Sí, y Pablo, hace un momento comentaba Jorge también que el bullying ahora se está dando también en las redes sociales, es parte quizás de la agenda política, de la agenda discursiva de este gobierno, pero el primer bullying que empezamos a identificar, y creo que el más importante para el desarrollo de los jóvenes, es en la escuela. Bien, hay dispositivos en la escuela. ¿Cómo se realiza quizás esa primera aproximación a, no quiero decir denunciar, pero sí a ponerlo en el tapete o comentarlo o hacer un tipo de protocolo? ¿Hay esto en las escuelas? No hay de manera institucional, ¿no? No hay un trabajo institucional ni desde el ministerio, ni tampoco hay en ninguno de los ministerios de las provincias. No se trabaja directamente con esto. Sí, lo que se hace muchas veces de la dirigencia o desde los funcionarios es alguna que otra campaña de concientización, o se suman cuando está la fecha internacional y demás, pero después protocolos de actuación no hay. Lo que sí hay es algunas escuelas que trabajan el tema y que muy bien, inclusive muchas de las escuelas que empiezan a trabajar el tema nos llaman a nosotros o a otras de las organizaciones que tenemos experiencia en esto para poder empezar a trabajar. Cuando llegamos a las escuelas nos damos cuenta de que faltan muchas herramientas, muchas veces están las ganas de poder generar climas más positivos, pero no saben cómo. Entonces, por eso nosotros, como les decía al principio, nos parece tan importante unirnos para poder llegar a otros estamentos, ¿no? Nosotros trabajamos muy bien el año pasado, el anterior, en la Cámara de Diputados con algunos proyectos.
después esos proyectos no tuvieron continuidad, después con todo el cambio de gobierno y demás, la agenda cambió, pero para nosotros es muy importante que empiece a haber ciertas cuestiones más institucionalizadas, como decías vos, donde una escuela sepa qué hacer ante un caso, y después un montón de estrategias que son de prevención, y que cuando trabajamos la prevención del bullying, no solo estamos trabajando en la prevención del bullying, sino que sirve para la prevención de cualquier otro tipo de violencia, ¿no? Nosotros trabajamos con los adultos, nosotros capacitamos a los docentes, a los directivos, a las familias, a los directivos de un club, ¿sí? A los profesores de un club. No ponemos foco en los chicos, porque los que tienen que tener las herramientas para poder prevenir, para poder abordar, son los adultos. Los chicos no salen solo de esas situaciones, de esas dinámicas violentas. Ujú. Entonces, cada escuela, digamos, o colegio tiene sus propios mecanismos. Ustedes hablan con los docentes, con los adultos, y ellos hacen sus propios protocolos, digamos, o lo afrontan de una manera particular. En general te diría que no, en general te diría que no. Después están estas escuelas que tienen otro tipo de inquietud, que empiezan a haber problemas de convivencia y necesitan trabajar estos temas, y bueno, nos llaman a nosotros, llaman a otro tipo de especialistas, pero si hablamos de la generalidad, no están trabajados estos temas. Por eso vemos tantos conflictos en las escuelas, ¿no? Están tan desbordados también con esta situación. Nuestro abordaje es un abordaje además sistémico, ¿no? Nosotros trabajamos sobre el concepto de clima escolar. El clima escolar está conformado por muchos factores, y nuestras capacitaciones justamente son en relación a ajustar todas estas cositas que el clima escolar favorece o no, depende de qué tipo de clima tenga esa institución, que se den estas situaciones. No hay que pensar el fenómeno del bullying como un fenómeno solamente de dos individuos, ¿no? Sino que hay un clima, un contexto que facilita. Si nosotros tenemos un chico con factores personales que, por ejemplo, un chico que no sabe canalizar sus emociones por cuestiones de su crianza, y vemos que, digamos, tiene una predisposición a agredir a otros y puede ser un futuro agresor, si seguramente ese chico va a una escuela donde se trabajan estos temas, donde el clima escolar es positivo, donde se trabaja lo colaborativo, donde las normas están claras, donde la institución tiene una decisión de trabajar seriamente el tema, muy difícilmente, más allá de esos rasgos personales, pueda desarrollarse una situación de bullying, ¿no? Va a frenarse antes. Entonces, muchas veces ante el fenómeno empezamos como a decir, bueno, es culpa del chico que no lo criaron bien, ¿viste? Las frases que escuchamos, ¿no? Es culpa del docente que no denunció, o bueno, muchas veces al hostigado, ¿no? Bueno, no te defendiste, y en realidad es un sistema, es un contexto que facilita esas situaciones, ¿no? Entonces nosotros trabajamos sobre eso, sobre ese contexto, porque más allá de las cuestiones personales, hay que ir al fondo, que es la institución y esas familias, para que no se vuelva a repetir, ¿no? Pablo, en relación a esas familias, ¿no? Decís que, bueno, no hay dispositivos que, digamos, están preparados o que están abordando, o son muy pocos en relación, digamos, a lo que es la institución educativa o, digamos, los ámbitos donde puede aparecer el bullying, que son la mayoría, entiendo. ¿De qué maneras podemos, como adultos, ¿no? Una familia en la que alguien ejerce la violencia, una familia en la que un chico percibe esa violencia de otro, poder identificar algo de eso, digamos, como para actuar, digamos, ¿no? Como, en principio, en esa primera mirada, digamos, de ver que hay un chico que está siendo afectado de una u otra manera, como para después, digamos, tomar otras medidas. Bueno, acá es importante que los adultos estemos con la mirada agudizada, ¿no? Cuando un chico la está pasando mal, enseguida hay indicios que nos indican que eso está sucediendo, ¿no? Entonces, primero, observar, ¿no? Si el chico no tiene ganas de ir a la escuela, si para él es un estrés, si los domingos les empieza a doler la panza porque el lunes empiezan las clases, si empezamos a ver que está apagado, que no quiere hacer cuestiones sociales, no quiere ir a la casa de la abuela, no quiere, cada vez se empieza a encerrar más, signos como, bueno, empiezan a comer de más, empiezan a comer de menos, ¿sí? Todos síntomas muy relacionados a la ansiedad. Pensemos en los adultos, ¿sí? Cuando estamos ansiosos, cuando estamos ante una situación de estrés, cuando tenemos un jefe que es violento, empezamos como, eso empieza en el tiempo a generar, bueno, a los chicos les pasa lo mismo, ¿no? Entonces, primero estar agudizados con esa mirada,
Y después tenemos que generar ámbitos, lugares seguros donde los chicos se animen a hablar, ¿no? Si nosotros tenemos una crianza, nosotros por eso ponemos tanto foco en el estilo de crianza en las familias, en las capacitaciones de familias. Nosotros venimos de una crianza muy autoritaria, ¿sí? Basada en el miedo, basada en las no emociones, basada en el resultadismo, ¿sí? Bueno, vos te tienes que sacar un 9 y bueno, no importa cómo llegás a ese 9, te sacás ese 9. Entonces, nosotros que venimos de esa crianza autoritaria, donde las emociones no están habilitadas, donde el diálogo muchas veces es complicado, es difícil que un chico venga a contarnos que está sufriendo bullying, ¿sí? Porque va a tener miedo a la reacción de los padres, o muchas veces lo hace para cuidar a la familia, no les quieren sumar un problema más. Entonces tenemos que repensar, y nosotros es lo que hacemos en las capacitaciones, en todo el concepto de crianza positiva, y cómo la crianza positiva no solo genera chicos que pueden manejar mejor sus emociones y posiblemente no tengamos más hostigadores si trabajamos de esa manera, porque por ejemplo desarrollamos la empatía, sino también que van a ser familias donde el diálogo está habilitado y donde si un chico la está pasando mal, no va a dudar en contarle a alguien de esa familia que la está pasando mal. Entonces tenemos que revisarlo en cómo nos comunicamos, ¿sí? No alcanza con cómo te fue en la escuela, ¿sí? Tenés que preguntar qué hiciste en el recreo, quiénes son tus amigos, te invitaron al cumpleaños, estás en el grupo de WhatsApp, porque además la mayor cantidad de bullying es el bullying por exclusión, ¿sí? Que es que no los hacen participar, lo excluyen. Uno piensa en el bullying como la agresión, el golpe, ¿no? Y en realidad el bullying más común es el de exclusión, sobre todo en la preadolescencia y en la adolescencia, que los chicos quieren pertenecer a un grupo, y bueno, el típico, ¿viste? El raro, ¿no? No lo incluyamos. En el bullying de los más chiquitos sí es un bullying un poco más físico, más relacionado a lo físico, pero en los adolescentes es este bullying de exclusión. No te invito al cumpleaños, no te hago participar de las actividades, no te agrego el grupo de WhatsApp. Y uno que en esa edad quiere pertenecer, es la edad donde uno quiere pertenecer a sus pares, es muy feo para estos chicos y genera un montón de problemas en su autoestima, problemas de ansiedad y demás, ¿no? Lo pensaba mientras comentabas un poquito como la dinámica, describías lo que es el bullying también, un poco el mito, ¿no? Generalmente que las generaciones más duras se crían más duro, entonces salen más fuertes, ¿no? Está como esa cuestión, y me hacía acordar un poco también lo que trajo el feminismo también respecto a la masculinidad y a las emociones, ¿no? Esto, el bullying atraviesa claramente todos los géneros, está en todas las sociedades, en todas las mesas, en todas los encuentros, ya sean colegios o clubes o trabajos en sí. Pero se me hace también que valiosa es una charla muchas veces, porque entiendo que el que hace bullying, yo creo que la gran mayoría, si se pone a pensar 2 segundos, dice, no puedo ser tan imbécil, ¿no? De hacer sentir mal a la otra persona, viendo los resultados o sabiendo en detalle que el otro le duele. Y quizás para el que hace bullying, es un chiste pasajero, lo naturaliza, vuelve a su casa y ni se preocupa, y sabiendo que de otro lado quizás hay alguien que la está pasando mal. Totalmente. Primero está bueno que hayas dicho un mito, porque realmente es un mito, y hoy la psicología, que es una ciencia, lo demuestra. Este tipo de crianza autoritaria, que cuando decimos autoritaria no necesariamente es una crianza violenta, ¿no? Es la crianza que tuvimos nosotros, ahí viene, ya va a llegar tu papá, él el viejo de la bolsa, él el elefante trompita, que le van a dar chacha en la colita, sí. Esa crianza con el miedo, ¿sí? En el no llores, ¿sí? No llores, y ¿por qué no? Entonces, hoy vemos adultos, porque a nosotros nos pasan las charlas, ¿no? Bueno, en mi época nos agarramos a la trompada y lo resolvíamos, o yo no tenía esos problemas. Bueno, y hoy vemos los consultorios de los psicólogos repletos de personas que vinimos de esa crianza supuestamente dura, que nos hizo personas más fuertes, y en realidad todo lo contrario, ¿no? Entonces eso está bueno que lo destaques. Inclusive esto que vino a también romper un poco el feminismo de las masculinidades, ¿no? Ahora, sobre todo lo que sucede con los chicos que hacen bullying es que justamente una de las cuestiones que no tienen desarrolladas es la empatía, ¿no? Esta palabra que hoy se usa tanto, que es realmente, además de que es un chico que seguramente no la está pasando bien, porque no es normal que un chico quiera agredir al otro constantemente, algo está queriendo decir, algo está pasando con ese chico, algún tipo de violencia vivió o está viviendo que necesita trasladar. Quizás a veces están viviendo un duelo, una crisis familiar, claro.
quizás, digamos, no pensemos en lo peor, ¿no? No pensemos en violencia del hogar, que obviamente que sucede, pero pensemos en cualquier situación crítica, en esas familias donde está mucho esta crianza. Esos chicos se necesitan, digamos, canalizar esas emociones y encima no tienen desarrolladas ciertas emociones como puede ser la empatía. Entonces no ven la consecuencia de lo que están haciendo. A ver, esto no lo justifica, pero sí entendemos mejor el fenómeno, ¿no? Y muchas veces pasa que también hay que tener como cierto cuidado porque a veces decimos, bueno, pero son chicos, a veces no nos damos cuenta que son chicos que en el aula, por ejemplo, se portan bien, no generan problemas, pero hacen el bullying en el recreo, por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué pasa esto? Porque muchas veces los momentos de violencia donde uno se expresa es en los momentos de relajación, ¿sí? No es en el momento del aula, donde uno está observado, sino cuando los chicos se relajan, ahí viene la situación violenta, o también lo hacen para que no los vean. Entonces, son muchas cosas a las que hay que prestar atención, ¿no? Por eso nosotros ponemos y le damos importancia a todos los adultos, ¿no? El portero de la escuela también es muy importante en toda esta dinámica, porque es el que está en los recreos, el que mira ciertas dinámicas, ¿no? El que mira cómo se comunican los docentes, ¿no? Que eso también es un ejemplo para los chicos. Sí, la importancia de la primera etapa, ¿no? De la vida, que es tan importante para la formación, para el futuro. Uno después le quedan huellas, ¿no? De lo que pueda llegar a pasar en ese momento. Nos quedamos sin tiempo, Pablo, pero la verdad que es un tema recontra interesante para seguir trabajando, sobre todo en este momento en donde, lo decíamos al principio, no está tan, pareciera, habilitado en la discusión pública. Sí. Hace una semana el presidente banalizaba la idea del bullying en los colegios. Hace no mucho tiempo publicaba una foto del gobernador Nacho Torres modificándole la cara que tenía síndrome de Down, como que, y es constante, ¿no? Esto de que repostea cosas agresivas hacia las personas y de manera muy superficial, ¿no? Sin tanta profundidad, además, en la discusión, ¿no? La verdad que, nada, es difícil. Es muy triste. Es difícil trabajar en contra de eso, ¿no? Porque lo está avalando de alguna manera. Es muy triste porque además uno que viene trabajando hace tanto tiempo en esto y que remamos dulce de leche, bueno, ustedes saben cuál es el trabajo de las ONG en todo el país y el poder que tiene la comunicación de un presidente, una cuenta oficial o lo que dice nuestra máxima autoridad, es como, bueno, es como sentir que ese dulce de leche se espesa, ¿no? Sí. Porque es el ejemplo, es lo que muchas personas están viendo. Si nosotros vemos que la máxima autoridad se comunica de esa manera, hacia abajo, ¿qué podemos esperar, no? Entonces, la verdad que para nosotros es muy, muy triste y hay que volver a llamar a la reflexión, en poner en debate estas cuestiones. Pero bueno, estamos en un contexto complicado, se vienen años difíciles en cuanto a esto, en cuanto a lo discursivo, en cuanto a todo el fenómeno, ni hablar a todo el fenómeno de trolls, de haters, el fenómeno del troll asociado a la inteligencia artificial va a ser bastante complejo, ¿no? Todo ese universo me encantaría charlarlo, pero no tenemos tiempo. Pero la verdad que es algo, lo de los trolls y redes sociales es gravísimo. Pablo, recordamos las redes sociales, así vamos culminando. Nos encuentran en Instagram como Hablemos de Bullying y si no, como también la Alianza Anti-Bullying Argentina, ambas cuentas. Muchísimas gracias, Pablo, por haber pasado por UTEIC en directo. Gracias, por favor, gracias a ustedes. Abrazo grande.